Vamos a saludarlo a Ernesto Tulbovitz, quien es periodista y escribió un libro, Una oveja negra al poder, cuando llegó Pepe Mujica al poder. Y queríamos hablar un poco con él. Ernesto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? Un saludo para los oyentes de Radio Sudamericana, para ti, para la producción de la radio y bueno, para la gente que en Corrientes, donde distintas partes esté escuchando. Muy buenos días, un gusto y agradecido por el llamado. Ernesto, ya un poco, bajando la espuma de unos días que ha transcurrido, ¿qué es la primera imagen que se te viene a la cabeza a vos, desde lo individual, desde lo personal exclusivamente, de lo que ha sido la vida de Pepe Mujica? Alguna precisión para ser riguroso con mi propia historia. Yo, más allá de que seguramente hay un debate, yo escribí en mi Twitter que yo fui periodista, ejercí el periodismo hasta el año 2015. Desde el año 2015 yo trabajo como asesor, primero en el gobierno de Canelones, durante 10 años, y ahora soy en la presidencia del presidente Yamandu Orsi. Mi incursión en el periodismo fue durante 25 años, 17 de los cuales fueron en el semanario Búsqueda, donde tuve la suerte, el orgullo, el privilegio de cubrir buena parte de la peripecia política del diputado, senador, ministro, presidente, expresidente José Mujica. Cuando tú me decías en lo personal, a mí ese trabajo, esa cobertura periodística, en esa relación permanente que tienen los periodistas y las fuentes, digamos, llamémosle de colaboración y conflicto, o de intercambio, de recibir información y bueno, ponerse así, ese es el mundo real, concreto, más allá de lo que diga el deber ser. A mí me cambió la vida en lo personal, la vida mía y la vida de mis hijos. Cambió sustantivamente. Yo tuve la posibilidad de conversar durante esos 17 años, y calculá, son 52 semanas tiene cada año, multiplicarlo por 17, yo todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, hablaba con Mujica. Yo y mi compañero, amigo y hermano Andrés Danza, hermano de la vida, que es el director del semanario Búsqueda, con el cual hicimos Una oveja negra al poder, que fue fruto de lo que venía, más durante su presidencia, además de todo lo que cubríamos cotidianamente, los viajes, etcétera. Tuvimos cerca de una quincena de charlas, 15 charlas quiero decir, ¿tá? De 2, 3, 4, 5, 6 horas, hablando de muchas cosas que moldearon y construyeron parte de la argamasa del libro que tuvo su viaje solo, por decirlo de alguna manera, agarró su propio vuelo, un libro que está en 3 continentes, tuvimos en 3 continentes, traducido en 5 idiomas, turco, japonés, italiano, portugués y español. Mujica nos acompañó en la presentación del libro a Turquía, 2 veces a Italia, a Japón, República Dominicana, México. Fue presentado el 3 de mayo del 2015 en la Feria del Libro de Buenos Aires, en un salón, creo que Martín Fierro, donde había 1.300 personas. Jugaba River y Boca ese día, me acuerdo. Entonces, como será imaginable, a mí en lo personal, a mis hijos, me movió muchísimo. Y había de ejemplo, te puedo decir que hace 17 días estuve con Mujica, junto con Andrés Danza. Y hablábamos, recordábamos una cosa, ya era bastante observable que tenía lagunas, que no se recordaba algunas cosas, y va a quedar para la historia, pero me acuerdo cuando me iba, Lucía me vino y me acercó una bolsa de morrones, con lo cual le dije, hice un pastel de carne en mi casa, que hace mucho tiempo que no lo hacía, que le encanta a mis hijos, Federico y Emiliano, y el aroma que tenían esos en el Montevideo rural, que es donde vivían Pepe y Lucía, que inolvidable, el pastel de carne que será acordado para el resto de mi vida, ¿no? Ese contexto de lo individual, que lo relatás muy bien, con mucho dolor, con mucho énfasis, también te lleva a tu parte, quiero ir también a tu parte periodística y decir qué legado ha dejado, qué perspectiva ves y cuál de todas sus facetas crees que va a ser la más recordada o la más trascendente. Yo creo que van a quedar, me animo a decir,
Eh, a ver, en lo periodístico tenía muy claro el relacionamiento periodista-medio, ¿no? Ujú, Muy claro. Creo que en política, en comunicación política, desde cuando uno está en el gobierno, se trata de poner, se trata de poner, de manejar, yo digo, la discoteca, ser el DJ y poner la música y marcar los hilos del debate y saber manejar la iniciativa política. Creo que realmente en eso era un maestro, en eso realmente un maestro. En cuanto al legado, yo creo que deja a veces un sinfín de ideas, de conceptos, de frases que parecen, eh, uno a primera vista le pueden resultar cargadas de obviedad, pero en ese trasuntar a lo loco que tenemos los que vivimos, algunos, yo digo grandes urbes, digo Montevideo si lo comparo con otras ciudades de la Argentina, ujú, pero quizás en otros niveles, capaz que en niveles similares o algo corrientes en Montevideo, ujú, eh, estamos corriendo, estamos corriendo todo el día, ¿no? Yo creo que el concepto del manejo, del uso del tiempo, de la búsqueda de la felicidad, de que el tiempo que se gasta en cosas estériles, el disfrute, la familia, y yo creo que una cosa central, que en eso te diría que hunde sus raíces en mi formación, eh, yo te diría política, ideológica, histórica, de familia, de sangre de familia, de lo que legué de mi papá Elías y mi mamá Rosa, es que el objetivo del ser humano es ser feliz. Y en eso me pongo a analizarlo ahora, aunque te parezca mentira, después que se nos fue el viejo, ujú. que se une y por eso creo que me pega tanto y por eso me emocioné, por eso me quebré, por eso lloré, por eso me ahogo a veces, caminando los 12 kilómetros que caminamos por Montevideo cerca del féretro. Mujica también decía lo mismo, el luchar por la felicidad. ¿Qué es la Ujú. felicidad? Que en lo posible la desigualdad se mitigue o que no haya. Capaz que esas utopías, pero también estas cosas concretas de la mesa familiar, de no estar a lo loco, en este mundo tan peculiar que tiene una nueva revolución tecnológica, una constante y casi diaria revolución tecnológica, Mm. pero que a veces nos separa y en vez de unirnos, de repente nos distancia, a pesar de que hay instrumentos de comunicación que sirven para estar comunicados. Pero bueno, yo creo que Mujica va a quedar, y te aseguro, va a ser una suerte de construir una épica mundial en un mundo que está carente de grandes líderes, una suerte como de Che Guevara, digamos, ¿no? En el sentido de que vas a ver remeras, camisetas, chombas con frases del Pepe por todo el mundo. Yo vi lo que fue su incursión en Japón, en Turquía, con culturas muy diferentes a la uruguaya o a la argentina. Ujú. Y yo creo que seguramente si tú recordás o hay datos, Mujica generaba adhesiones Sí. tanto en sectores en el peronismo como en por su dicho, como en el macrismo o con Ujú. el ARI, no te digo obviamente de otros sectores, pero por lo menos en esos sectores generaba, no sé si un frenesí, pero algo por el estilo, ¿no? Sí, hay dos cosas, dos elementos de los cuales vos rescatás, que va más allá, mejor dicho, un poco más de lo que vos estás rescatando en particular, que me parece que han sido en los últimos tiempos, en los últimos años, como referente ineludible y que ha tenido una mirada que va más allá de la ideología a la cual él pertenecía, que tiene que ver con esa visión de vida y el transmitir esa visión de vida, el transmitir sobre, en todos los aspectos, desde el amor, desde la perspectiva de la juventud, permitirles un poco que los jóvenes se equivoquen, un montón de cosas que uno va mirando y que va quedando como sabiduría propia de un hombre tan sabio como lo ha sido él. Y también Ajá. lo otro, la actitud de vida, una actitud de vida genuina que es muy poco enmarcada, o mejor dicho, que quizás sea uno de los grandes reconocimientos, que la coherencia de lo que dice con lo que hace realmente, hasta llevar los últimos días, las últimas horas de su vida en esa chacra que carecía completamente de lujo,
pero que precisamente tenía ese nivel de austeridad que él pregonaba en sus dichos. Esos dos aspectos me parece que quizás sean los más rescatables de los últimos 10 años, o mejor dicho, rescatables no, lo que más ha trascendido de él en los últimos años. Sí, sin duda. Yo tuve la oportunidad de entrar decenas de veces y de sentarme a tomar un té, un café, un mate, un ron, un whisky o lo que te imagines. ¿Ah? Ahí. Y sí, eso vivir, como él dice, hay que vivir como la mayoría vive del pueblo uruguayo. ¿No? Y por eso rechazaba ir a vivir a la residencia de Suárez. Yo le sugiero de repente a la compañía de producción, que creo que es muy elocuente la canción de la campaña del 2009 de Pepe Mujica, cantada por Agarrate Catalina, que dice, yo se la mando, si no a ella ahora, sí, que decía algo así, dice, hay un tipo caminando por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacios. ¿Está? Creo que dice todo. Yo creo que una cosa que hay que agregarle, los países, en este lado, esta penillanura suavemente endulada de 3.400.000 personas que es Uruguay, como aprendimos desde la escuela acá, limitada por Argentina y Brasil, que mientras cuando yo iba a la escuela Argentina tenía 25 millones y nosotros 3.300.000, ahora Argentina tiene casi 50 y nosotros 100.000 más nada más. ¿Está? Y Brasil de 150 a 220 creo que pasó. Bueno, generar climas de convivencia, entender que la convivencia política, que no generar un incendio permanente en la sociedad, es algo que suma, que es posible dialogar con los adversarios, que es posible buscar puntos de acuerdo, y si todos son desacuerdos igual, hasta se pueden consensuar los desacuerdos, que es posible que el expresidente Sanguinetti y el expresidente Mujica se despidieron como senadores el mismo día, que es posible que Sanguinetti y Mujica escriban un libro juntos de diálogos, que es posible que hace un mes y medio en la casa del Partido Colorado, que yo diría que es el partido Estado históricamente del Uruguay, el partido de don José Valle y Ordóñez, se juntaran el presidente de la calle Herrera, el presidente Sanguinetti, el presidente Mujica y el presidente Yamandú Orsi a recordar los 40 años de democracia, y el presidente de la calle Pou creo que mandó un video, mandó un audio. Sí. Esas cosas son posibles. Y que Mujica dijo que buen dirigente es aquel que deje una barra formada que lo supere. Ahí está. Y el presidente Yamandú Orsi es parte de esa barra que formó, que moldeó, obviamente, con su desarrollo y sus características personales y su propia impronta, porque Yamandú Orsi fue 10 años secretario general de la Intendencia, o sea, la gobernación de Canelones, el departamento que rodea Uruguay, el segundo departamento más poblado del país, con 640.000 habitantes, y que es la chacra del Uruguay, la verdad chacra, la mesa familiar es Canelones, el asado, la lechuga, el tomate, la manzana, eso es Canelones. Y dejó a Yamandú Orsi en la presidencia y dejó al otro referente del MVP, Alejandro Pacha Sánchez, que es el secretario de la presidencia, como ahí, lo dejó ahí. Eso es fruto de la formación, de la historia, de la mirada larga, de ver más allá del árbol de José Mujica. La verdad que vamos a recordarlo permanentemente, y la figura de él, la trayectoria, los dichos, los hechos, pero también todo el legado que ha dejado. Ernesto, te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos que han sido muy valiosos para nosotros. Gracias. No, gracias a ti, a los oyentes, y por el respeto, y lo mejor para ustedes en próximas emisiones. Un gusto poder escucharte, gracias. Ernesto Tulbovich, quien es periodista, escritor, y escribió Una oveja negra al poder. Eso que hacía referencia en lo último, Ernesto, respecto de la convivencia política, para mí es fundamental la convivencia, porque todos vivimos y todos queremos lo mejor para un país. En Uruguay lo han logrado. Hay dos ejemplos de esto. Quizás el más cercano, cuando fue el fallecimiento de Mujica, la presencia que tenía allí, en ese mismo lugar, los expresidentes Lacalle Pou y Sanguinetti. La antítesis política e ideológica de Mujica, pero estuvieron allí. Y por el otro lado, cuando tenía pleno poder, estaba Mujica,
Tabaré Vázquez en ese momento, me tocó vivir una experiencia, la verdad, circunstancial, fortuita, que tiene que ver con la asunción de Alberto Fernández. En ese periodo, en ese momento, llegaba, Lacalle Pou había sido electo todavía, no asumía. El que era el presidente era Tabaré Vázquez. Cuando llegaba y se encontraba con algún gobernador o con algún otro presidente, lo primero que hacía Tabaré Vázquez, que iba acompañado de Lacalle Pou, lo primero que decía, los saludaban todos al presidente Tabaré Vázquez y él inmediatamente presentaba al otro presidente, que era la antítesis política de él, mostrando un grado de convivencia y un grado de pensamiento de lo mejor para su país. Ese es un legado que el pueblo uruguayo lo ha construido con una figura emblemática como Mujica y que me parece que es, no digo envidiable, es un ejemplo como para poder observarlo a través de nuestro país.